Hoy en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social vamos a analizar cada uno de los aspectos claves que se dieron en esta época tan difícil para nuestro país. En la madrugada del 17 de mayo de 1980, el Perú se preparaba para las primeras elecciones democráticas después de más de una década de gobierno militar. Este hecho ocurrido en el departamento de Ayacucho de Chuchi no pasó desapercibido. En 1980 un grupo de integrantes de Sendero Luminoso ingresó al local electoral y quemó las ánforas que serían utilizadas para la votación. Aunque el daño material fue rápidamente solucionado y las elecciones se realizaron con normalidad, el significado del acto trascendió el ámbito local. Lo que parecía un incidente aislado se convertiría en el punto de partida de uno de los periodos más violentos de la historia peruana. Para poder comprender el surgimiento de Sendero Luminoso, es importante observar el papel que desempeñó la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho. Fue reabierta en el año de 1959. La universidad se convirtió en un espacio importante para el encuentro de jóvenes que provenían de distintas provincias de la región. Muchos de ellos fueron marcados por la desigualdad social y la limitada presencia del Estado. La educación universitaria se convirtió en un medio para difundir un proyecto político que proponía transformar la sociedad mediante la lucha armada. De esta manera, Ayacucho y su universidad ocuparon un lugar central en el origen de un movimiento que, años después, extendería su influencia más allá de la región y desencadenaría uno de los conflictos más dolorosos de la historia peruana. ¿Por qué se considera la quema de ánforas en Chuchi como el inicio del conflicto armado interno en el Perú? Bueno, antes de la quema de ánforas, en realidad en el país los grupos de izquierda, por lo menos todos, pretendían que la única forma de resolver los conflictos sociales, económicos y demás que había eran a través de la vía armada. Por ejemplo, si no estoy mal, hay un político de izquierda que siempre lo citan, si no estoy mal es Javier Díaz Canseco, si no estoy mal, que era un cojito. Hasta él proponía ¿cómo se llama? La lucha armada, etc., como inicio o como método para cambiar las cosas en el país. ¿Qué condiciones sociales y políticas favorecieron el surgimiento de Sendero Luminoso en Ayacucho? Bueno, ellos, por decirlo así, escogen Ayacucho también porque consideran al campesinado como una de las fuerzas principales para lograr los cambios que se proponían. Entonces, Ayacucho es un lugar propicio. Hasta antes de su surgimiento, incluso antes, por ejemplo, con las reformas agrarias de Velasco, podemos ver que en realidad el campesinado seguía siendo oprimido, no había estas ideas del pongo, del yanaconaje y demás. Entonces, había todavía un trato del campesino con estos terratenientes, un trato feudal. Y entonces el campesinado, al no ver también una parte de sus representantes políticos una solución, comienza a ver esas formas de organización, ¿no? O sea, las luchas campesinas no iniciaron solo con las acciones del PCPCL, sino también hubieron otros movimientos de izquierda anterior a ellos que aglutinaron y organizaron campesinos. Por ejemplo, Hugo Blanco es uno de ellos, ¿no? Que comienza a tomar en realidad tierras en la convención en Cusco. Es una experiencia. ¿Cómo logró Sendero Luminoso expandir su influencia más allá de Ayacucho durante los primeros años del conflicto? Bueno, eso también se responde más o menos con la primera pregunta, ¿no? Que es, o sea, este fenómeno de Sendero Luminoso no surge como algo de un momento a otro, ¿no? Fueron momentos de preparación donde preparan justamente a sus militantes y son estos militantes que van a hacer un trabajo de campo, o sea, comparten tiempo con las comunidades, les explican por qué hacen esas acciones, aglutinan, aunque a muchos autores no les gusta o aceptan poco, en realidad en un primer momento hay comunidades campesinas, barrios marginales, incluso dentro de Lima, que se aglutinan en realidad a través de estas ideas del PCPCL, ¿no? Y es por eso que logra tener una expansión y
y bueno, hacer la guerra por 12 años dentro del país, ¿no? Una guerra interna. ¿Cómo impactó el conflicto armado interno en la vida de las personas, las familias y la sociedad peruana? Fue muy difícil porque habían dos francos, por decirlo, ¿no? La Policía Nacional como autoridad y el terrorismo. Ambos nos cuestionaban nuestro quehacer de una manera muy sutil, pero igual, ¿no? La policía, si te veía atender a los terroristas, que te cuestionaban y sabíamos que nos hacían seguimiento. Y de igual manera el terrorista, tratando de jalar a su tema de ellos, también nos cuestionaban y nos enfrentaban. Y sabíamos también, por las mismas versiones, que ellos también nos hacían seguimiento. Pero se olvidaban un punto de que la carrera del trabajador social es ser, pues, de servicio. Y teníamos, paradójicamente, que hacer respetar los derechos humanos de nuestros usuarios. Como trabajadora social en establecimientos penitenciarios, ¿qué desafíos éticos enfrentó al trabajar con personas vinculadas al conflicto armado interno? Fue muy difícil porque habían dos francos, por decirlo, ¿no? La Policía Nacional como autoridad y el terrorismo. Ambos nos cuestionaban nuestro quehacer de una manera muy sutil, pero igual, ¿no? La policía, si te veía atender a los terroristas, que te cuestionaban y sabíamos que nos hacían seguimiento. Y de igual manera el terrorista, tratando de jalar a su tema de ellos, también nos cuestionaban y nos enfrentaban. Y sabíamos también, por las mismas versiones, que ellos también nos hacían seguimiento. Pero se olvidaban un punto de que la carrera del trabajador social es ser, pues, de servicio. Y teníamos, paradójicamente, que hacer respetar los derechos humanos de nuestros usuarios, que en este tiempo eran, pues, los internos por terrorismo, y que por temas de su acción, ellos y su doctrina, pues, venían heridos, no enfermos, eran heridos productos de la detención o producto de la lucha armada. Después de haber vivido este periodo, ¿qué mensaje considera importante transmitir a los jóvenes para fortalecer una cultura de paz y evitar una violencia como esta vuelva a repetirse? Primeramente, hacerme a culpa en mi caso, porque, o en general a la sociedad peruana, no hemos tocado el tema del terrorismo a los jóvenes como evidencias, y porque de todo vivido, sea malo o bueno, es una lección de vida. Y ahí que se muestra, los jóvenes de hoy en día no saben lo que es vivir un apagón, estar con incertidumbre de cuántos días va a durar, de que cuando no hay luz, no hay agua, la economía se vino abajo. Todo ese proceso que pasamos no le hemos transmitido a esta generación por ese lado. Y en segundo, los gobiernos que hemos tenido hasta ahora no se preocupan en tratar de dar atención a los problemas reales existentes, solamente en Lima y las provincias también existen problemas. Si no atendemos los problemas y damos solución con las políticas sociales a través del Estado, esa inequidad existente en general, que sea de Lima, de provincia, en términos generales, ¿qué va a crear? Insatisfacción. Y al haber insatisfacción, las respuestas no van a ser las más acertadas. Y vamos a volver al comienzo. ¿Por qué hubo una lucha armada? Porque hubo un abuso de un grupo de poder con la masa. Si esto se vuelve a replicar, ya serán en nuevos términos, en nueva modernidad, y nada que haya en lucha, en conflicto, va a traer nada bueno. Atrae atraso, atrae matanza, atrae dolor, atrae violaciones, a todo lo negativo, todo lo malo que pueda salir del ser humano. Yo particularmente no quisiera volver a repetir esta historia, la he vivido y no me gustaría para la generación que viene. A medida que la violencia se intensificaba, las consecuencias comenzaron a notarse en todo el país. Detrás de las cifras existen historias humanas. Historias de madres que buscaron durante años a sus hijos desaparecidos. De comunidades que tuvieron que reconstruirse después de la violencia. De ciudadanos que vieron transformadas sus vidas por acontecimientos que escapaban a su control. El conflicto armado interno dejó profundas consecuencias sociales, económicas y emocionales que continúan siendo objeto de estudio y reflexión.
Más allá de las diferencias políticas o ideológicas, fueron miles de peruanos quienes asumieron el costo humano de aquellos años. Miles de familias quedaron atrapadas entre las acciones de los grupos subversivos y las operaciones desarrolladas por las fuerzas del Estado para combatirlos. Las principales víctimas fueron campesinos, comunidades indígenas y habitantes de las zonas rurales más alejadas. Comprender el conflicto armado interno implica mucho más que recordar fechas o acontecimientos. Significa reconocer las experiencias de quienes vivieron aquellos años y entender cómo la violencia puede afectar a toda una sociedad. La historia de la quema de ánforas en Chusqui y la expansión posterior de los grupos subversivos nos recuerda que incluso los acontecimientos que parecen pequeños pueden desencadenar profundas transformaciones. Hoy, décadas después, el Perú continúa reflexionando sobre este periodo de su historia. Espacios como el lugar de la memoria buscan preservar estas experiencias para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y reflexionen sobre el valor de la democracia, los derechos humanos y la convivencia pacífica. Porque recordar no significa quedarse en el pasado, significa aprender de él para construir un futuro en que la violencia nunca vaya a ser una opción. Thank you.